Buenos días amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de República Informativa por acá, por el estelar de BTV, Canal 32. Buenos días, don Máximo. Buenos días, Vladimir. ¿Cómo va todo? Lamentablemente no marcha bien. No marcha bien sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y usted ha visto cómo está. Ese es nuestro pan nuestro de cada día, lamentablemente. Es increíble, la violencia y la delincuencia se traen sobre todo el Cibao. O sea, hay muchos casos, el más reciente fue el de Sterling Jaques, que es el Bronco del Cibao, que era Luchador. parte de la lucha libre, un entretenimiento que acaparó la atención en su época de mucha gente. O sea, Claro, la lucha era un toque de queda. era un toque de queda. Así como el béisbol para nosotros, la lucha era el toque de queda, el entretenimiento favorito de los dominicanos. Cuando había pocas televisiones. Exactamente. Que había que hacer fila donde los vecinos que tenían esa oportunidad. Bueno, en el estadio, en el Parque Eugenio María de Hostos era que se hacían esos grandes eventos. Claro. Recuerdo yo, el gran ya que se fue, Jack Veneno. Vampiro K y todo eso. Sí, eso era un entretenimiento que gustaba mucho del dominicano. Y sobre todo el locutor con su forma pintoresca de... Alberto Tamar y Silvio Paulino. ellos murieron los dos. Alberto Tamar creo que sí, no sé si Silvio. Bueno, lamentablemente el Bronco del Cibao cae acribillado por unos sicarios que lo interceptaron cuando éste llegaba a abrir su negocio, un gimnasio que tenía en la ciudad de San Francisco. Fue vilmente asesinado, creo que 5 o 6 impactos de bala pues se registraron en su cuerpo. Hasta el momento no hay personas, vamos a decir, identificadas vinculadas a este hecho todavía, pero esperemos que en las próximas horas esto pueda entonces comenzar a esclarecerse. Yo lamentablemente no tengo muchas esperanzas porque aquí los casos de sicariato no se resuelven, nunca se sabe quién fue, se sabe que la persona fue acribillada y a pesar de que hayan acá. ¿Usted se acuerda del caso de la patrona? Sí. De que hay unos cuantos presos. Sí, pero es como... Una nebulosa. Sí, como vamos creo que este es sospechoso y aquel, pero las personas que hacen... Porque eso se ha convertido en una industria. Una industria. Lamentablemente el sicariato aquí es una industria. Claro. Mire el caso de la Santa. Es otro caso que no se sabe quién fue la persona con que hubo el altercado y se mencionaron nombres. Y ya nadie habla de eso porque aquí lamentablemente una noticia tumba a la otra. Así es, así es. Pero también el caso del taxista que se salvó milagrosamente 3 menores. Bueno, creo que dos de las 3, 2 son menores. Pero ya sale una fotografía tan identificada, pero tenían una casi de 2 metros. De un metro. Son reincidentes. Supe que son reincidentes esas personas. Creo que de la 42 de Capotillo. Ella hablando, diciendo que él quería abusar de ella. Pero, una locura, pero el que revela el video, el que pone a circular el video es él, porque él es una cámara del vehículo. No, y dichoso. Dichoso pero que él suerte, pudo, porque la que estaba pero atrás... Pero incluso cuando él va saliendo, hay una de la que va adelante que le da. Pero cuando él estaba, la de atrás no tenía mucha, qué sé yo, porque él como que frenó y... Sí, porque ya sé como que se asustaron cuando él aceleró el vehículo. Entonces ella no pudo, pero si ella le da en el cuello con ese cuchillo tan largo... Hermano, sí, la persona lo que pasa es que ella le dio en la parte superior de la espalda. Sí, no, pero cuando él iba saliendo, porque le tiraron gas pimienta también. No, claro, no estuviera contándola. No. Hay otro caso también en San Cristóbal. Un joven barbero y que era de embocero de música urbana, también lo mataron. O sea, en esta semana también. Y bueno, ahí también circula en las redes sociales un video de un joven, una persona que va caminando, creo que en el sector Los Ríos o Arroyo Hondo, no recuerdo. Y como 4 cinco motores, o sea, cada motocicleta 2 personas armados que se ven en la cámara. ¿Cómo lo despojan de sus pertenencias? Suerte que él no se resistió, porque si no le dan lo acribillan ahí. Pero hay otro, también en Santiago. Porque esa es la forma ahora. En Santiago salió una noticia de una persona que vende en la calle una guagua. Y entonces el tipo cometió el error, era dichoso porque cometió el error de querer quitarle la pistola. Eran 2. ¿Eso fue en dónde? En Santiago también. Ajá. Entonces los vecinos estaban denunciando un atraco, y ellos le tiraron a los vecinos. Le tiraron así literalmente. Sí. Y después ese señor es dichoso porque
que no lo mataron. Yo le aconsejo. Entonces, exactamente. El que se ve en una situación. Yo sé que entregue, el instinto es proteger lo tuyo. Pero entregue todo porque la persona, obviamente, es un señor más fuerte que un jovencito flaquito, pero es que no, tiene un arma, hermano. Por más fuerte que tú seas, te dan un tiro. Además, ellos eran dos. Solo uno andaba armado, pero que él le fue encima. Entonces, cuando el otro se le pegó y el otro vino y lo registró, le llevó el dinero. Pero es que es un riesgo, señores. Yo sé que el dinero de la venta, pero una vida, el dinero se recupera, señores. Una vida no se recupera. Y no solamente eso, muchas veces no solo la vida, muchas veces no lo dejan, quedan vivos, pero quedan paralíticos, porque dan un tiro que le perfora un hígado, un órgano vital, la columna. O sea, es un desastre, señores. Es lamentable, una situación que hay que estar en el momento, pero si a usted lo van a atracar, ni lo quiera Dios, para quitar un celular, entregue todo, señores. Todo eso material se recupera, no se resista, no se resista. Ese señor nació ese día. Yo vi el video y digo, Dios mío, pero ¿y cómo? Y le fue en... ¿Tú no recuerdas el caso del creo que teniente o capitán retirado de la policía, el caso de los mameyes, que se ve en el video, él forcejeando para lo mataron. Lo mataron. Si él hubiese dejado que el señor ladrón se llevara el arma, pues eso pasaba ahí. O quizás porque él tenía como un disparo en la pierna, pero eso es percata minuto. Pero él siguió forcejeando para que el delincuente no le robara. Lo que pasa es que en el caso de los policías y los militares, me dicen que eso ya ha cambiado, pero antes entonces en lo que se investiga el caso, lo metían preso, lo apresaban. El policía militar que dejaba que le robaran un reglamento, si no era que lo mataban, entonces lo metía preso. Es un tema también ahí. Bueno, quizás para investigación, pero en el caso de ese teniente hay cámaras, porque esa es la ventaja que tenemos ahora, que se cometen muchos hechos que quedan captados en cámara y eso ayuda pues a la identificación de los delincuentes y para esclarecer los casos. Ayer supe que para evitar eso ya, o sea, no tengo que confirmar la información, que ya lo que están haciendo es que le ponen, usted tiene que pagar el arma, por ejemplo. ¿En la policía? Claro, ya la persona no cae presa, según la información que me dieron. Esto hay que comprobarlo, pero lo cierto es que los militares y los policías muchas veces se resistían por eso, porque pasaban, o sea, y donde hay cámara, pero donde no hay cámara. Yo creo que sí es una sustracción, un robo y de manera violenta como están pasando. Sí, pero el tema es si hay cámara y si no hay cámara. O sea, como tú dices y no te han dado un tiro, ¿me entiendes? Me asaltaron. Me asaltaron, porque también pasaba mucho que se vendían las armas y se alquilaban. Sí. O sea, que el asunto no es tan fácil cuando hay cámara, sí, pero donde no hay cámara, ¿cómo yo? ¿Me entiendes? ¿Cómo tú le demuestras a la policía que no fue un autorrobo si no tiene un tiro? Sí, eso es una situación un poco compleja, pero yo, por encima de eso, es mejor caer preso. Definitivamente. Y que te investiguen a estar muerto. Ahí vi que también el diputado oficialista Elías Báez denunció también en una de sus tiendas que dice literal, la vaciaron. Yo vi la foto, la vaciaron, ahí no quedó nada. O sea, se cargaron con la tienda. Imagino creo que era una tienda de celulares. Y creo que Rafael Paz también dijo como que hubo en su residencia alguien que intentó penetrar. Ahí vi un video, un intento de robo. O sea, aquí nadie tiene la cabeza segura, ni los militares, ni los policías, ni mucho menos los ciudadanos. A veces uno dice, pero ¿qué están haciendo las autoridades? Tanto que se vendió el plan Giuliani. El famoso plan de seguridad ciudadana. Dirá el señor ministro que quizás que uno tiene... Que ni es plan ni es de seguridad. Que uno tiene quizás algo personal con Jesús Vázquez Martínez. Contra el ministerio. Yo creo que Echú es un hombre bueno. Lo que pasa es que le ha tocado una situación incómoda que él, desde mi punto de vista, no le veo que tenga la solución en la mano. Ni él, bueno, claro, él el gobierno no tiene la solución en sus manos. Se ha tomado medidas, la medida que se tomó de prohibir las ventas de... Pero eso es una medida discriminatoria. Eso en el Gran Santo Domingo, en el distrito. ¿Y los otros sitios entonces? O sea, y hay que... No, y es una puñalada al corazón de la economía nocturna que se genera. Porque hay
un sinnúmero de personas que viven de manera directa e indirecta de la vida nocturna, los taxistas, los que venden chimi, los que parquean, o sea, lo que lavan carros, o sea, es toda una economía que se mueve en ese horario de en la noche de 8 a 12, a 1, a 2, 3 de la mañana, o sea, es un tema, entonces, que el tema de seguridad sí, pero hay un tema de libertad de empresa sí, pero también. está bien, pero desde mi punto de vista, eso no va a resolver nada. Claro que no. Honestamente se lo digo, Eso eso no es- va a resolver nada. eso- Yo espero que el ministro le haga caso a Pacheco y el presidente, porque si tú sabes que siempre eso es autorizado por el presidente, una medida de esa magnitud, que el presidente dé marcha atrás a eso. Bueno, en esta semana se anunció una reunión, pero parece bien en la prensa hoy que no llegaron a un acuerdo. O sea, Se le hicieron la Unión Dominicana de Centros Nocturnos, creo que le presentó varias propuestas, incluyendo de reparar las unidades de la policía que estén en mal estado para fortalecer el patrullaje en la zona. Claro. Yo lo veo bien eso. claro. Yo lo veo bien. Porque Eso se llama responsabilidad social. según lo que manifestaron, que también hubo una audiencia en el Tribunal Superior Legislativo. sí, que es una acción de amparo que interpuso el Colegio de Abogados para que levantara estas restricciones. Ellos decían que semanalmente están perdiendo, en Santo Domingo Este, en ese municipio solamente, 300 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un dinero fuerte. Y entonces el Estado deja de percibir esos ingresos también, Claro. a nivel de impuestos también, y entonces la economía de esas personas, esas empresas y todo el que vive alrededor de esa actividad nocturna, ¿verdad? Actividad de bebida, venta de bebida y diversión, entonces deja de llevar el pan a su casa. O sea, es un tema complicado, pero República Dominicana, un país como tan sui generis, ¿verdad? Llegando a la época navideña. Y déjeme decirle que eso es, como usted decía, discriminatorio, porque esos clientes que no pueden estar en esos lugares, pues se van a ir al distrito. Exacto. Entonces, claro, eso le conviene a los negocios de que están ubicados en el distrito. Pero yo creo que Y eso entonces, debe dejarse sin ¿y en la eso. provincia qué pasa? Porque es que es el Pero, tema. pero en Santiago, San Cristóbal. ¿tú te acuerdas? 4 muertos, unos sicarios motorizados, 4 muertos. El tema de la seguridad ciudadana se le ha ido de las manos a las autoridades. No. Esa es la realidad. Ellos nos vendieron a nosotros en campaña que había un plan, pero lo cierto es que no hay ningún plan. Y el tema es, esta medida es un parche más que le estamos poniendo, porque es que el problema de la delincuencia, la criminalidad, es multifactorial y no se resuelve con medidas coercitivas. A esa medida coercitiva primero hay que acompañarla de medidas preventivas. ¿Para qué? Para que entonces podamos resolver. No, que tenemos una policía que es represiva totalmente. Con la vieja formación Sí. que tenemos. Imagínate, entonces nosotros de Trujillo, poniendo parches, modificamos la ley, cambiando el nombre de jefe a director, creyendo que con eso vamos a resolver el problema. Y eso no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque hay alguien pensando en una oficina como maniobrando ¿verdad? Eso no es así, señores. La política criminal se combate con medidas preventivas. Ese es el gran problema. ahí es que está el detalle. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y volvemos con más acá en República Informativa. Continuamos con más de su espacio favorito, República Informativa. Como siempre, agradecer el favor de su sintonía. Máximo, recuérdese que el presidente la semana pasada, bien enérgico, dijo que las deportaciones iban a ser incrementadas. Claro. Y eso está bien, yo lo veo bien. O sea, todo el que esté de manera irregular en un territorio, eso es responsabilidad del Estado, pues enviarlo a su país de origen. Eso está bien. Yo lo que creo es que no vamos a terminar de mejorar, de ser más efectivos con el flagelo si no rompemos con la mafia que opera desde nuestra frontera. Porque si ellos están aquí de manera irregular, fue porque un guardia, un funcionario de migración recibió dinero. O sea, que es parte de una corrupción, de un sistema corrupto que está permitiendo que esto suceda.
Entonces el Estado tiene que invertir dinero para sacarlo y hay unos que reciben dinero para permitir que entre. Entonces, estas redadas se están haciendo sin ningún tipo de criterio. Hay personas que por el color de piel son dominicanos y lo montan. Nosotros tendremos que tener cuidado entonces nosotros. Sí, yo tendré la cédula en la frente tendremos que tener. Claro. Entonces, esto está generando un poco de incomodidad entre algunos ciudadanos que han sido víctimas de esta práctica a toda legua que discriminatoria, porque lo que se sale a buscar es indocumentados haitianos. Y la ley no habla de indocumentados haitianos, sino de indocumentados. Claro. O sea, quien esté residiendo de manera irregular en el territorio dominicano, pues debe ser enviado a su país de origen. Esto yo no le veo, vamos a seguir en lo mismo. Usted me excusa, presidente, pero hay que tomar otras medidas hasta que usted no rompa con esa corrupción que hay en la frontera, porque ellos no llegan del cielo, ellos entran por esa frontera a la que usted está construyendo una verja perimetral o muro, y le pueden poner la tecnología que le pongan, pero si no hay voluntad para romper con ese esquema corrupto que siempre ha existido, porque no es un problema, eso no nació en este gobierno, eso viene desde mucho tiempo. Antes, eso era un castigo mandar a un militar a la frontera. Sí, ahora un premio. Ya yo creo que ellos pagan para que lo pongan en esos puestos. Eso se ha convertido en una industria y nosotros estamos de acuerdo con la deportación de todo lo que está ilegal. Pero, obviamente, como han dicho muchas personas, hay que cumplir el debido proceso, sin que haya maltrato, garantizándole sus derechos a esa persona. Y hay muchas personas que están diciendo, bueno, es que se lo llevan y el dinero, bueno, pero lamentablemente que en todos los países donde se hacen deportaciones, es con lo que tenga encima que se va. Los dominicanos que deportan o están en Estados Unidos o en Europa, lo agarran en la calle y se lo llevan, no van de que a la casa a buscar lo que tiene en la casa, no, eso es así lamentablemente. ¿Por qué? Porque que está ilegal, está indocumentado. Pero hay, aparte del tema de lo que mucha gente dice, del tema de la corrupción, es que hay otras vías que no necesariamente es por la frontera, donde están los guardias custodiando que pasan. ¿Sí? Se ve, muchas veces se ve, por ejemplo, en todos los alrededores, que no hay vigilancia, porque es una zona bastante extensa y nosotros 391 kilómetros. No tenemos capacidad, desde el punto de vista de los militares, podemos decir así, para custodiar entera. Entonces, hay puntos débiles donde no hay chequeo. Por eso hablamos de dron, hablamos de helicóptero, etcétera, etcétera. Pero el tema está en la noche también. O sea, que no necesariamente todo el que entra aquí ilegal es porque le dio dinero a un militar. O sea, no todo, pero sí una gran parte, porque es que no se justifica que haya tanto haitiano aquí. Bueno, y aquí se saca, y aquí diariamente los camiones. Lo que pasa es que nosotros históricamente hemos sido débiles con ese tema por múltiples razones y ahora tenemos el agua al cuello, tenemos el problema encima. Fíjate cómo están las Naciones Unidas, que no, y las declaraciones del comisionado, y qué bueno que el presidente dio esa declaración enérgica, y también los partidos políticos se han pronunciado sobre eso, la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández y otros políticos se han pronunciado, porque es que nosotros tenemos una potestad como país soberano de decidir quién está y quién no, tan simple como eso. Si en Haití agarran a un dominicano sin documento, va a durar 6 meses preso, hermano. Ese es el tema. Entonces, si ellos, no un tema de racismo, bueno, usted puede decir, bueno, que los haitianos, ok, entonces vamos a agarrar todo lo que están ilegal, los chinos, los venezolanos, etcétera, etcétera, pero el tema está que ellos son la mayoría, es el tema. Entonces se dice que hay como 3 millones de dominicanos, y hay sectores, por ejemplo, en un sector que se llama Friusa, por ejemplo, en Bávaro, que es un pequeño Haití, igual que como pasa en la Benito, por ahí el pequeño Haití. Entonces el tema está que estas personas se adueñan de los espacios y las autoridades tienen que tomar carta en el asunto y tenemos que controlar este tema. ¿Por qué? Porque Haití es un estado fallido y sabemos que la ONU no tiene capacidad, los organismos internacionales pudieran tener capacidad, pero no tienen interés, porque sabemos que hay interés de que el problema haitiano se resuelva en República Dominicana. Y como ha dicho el presidente, ya nosotros no podemos hacer más por Haití. No. La comunidad internacional que haga. Si Canadá, Estados Unidos, Francia son tan buenos, llévense cada uno 3 millones para allá y resuelven el problema. En el Gran Cañón hay mucho espacio, llévenselo para allá. Si son tan humanitarios, si es un tema de humanidad, nosotros no podemos cargar con este problema. ¿Por qué?
tenemos problemas de salud pública, tenemos problemas de electricidad. Que por ahí se va mucho dinero con los haitianos. Tenemos problemas de delincuencia, tenemos múltiples problemas, somos una economía de servicio con muchos problemas y nosotros tenemos casi 11 millones de dominicanos y 3 millones de haitianos, son 14 millones. Entonces, Francia, Canadá, Estados Unidos, si son tan condescendientes, si son tan humanitarios, cada uno llévese 2 millones para allá, y entonces resolver el problema. Pero el problema no está, el problema de Haití no está en República Dominicana. Y eso es bueno que el presidente lo diga y que sigan las deportaciones. Claro, obviamente estas deportaciones hay que hacerlas sin el maltrato, porque estamos hablando de seres humanos. Claro, claro. Y hay que respetar su unidad, proceso. cumpliendo el debido proceso, pero hay que deportarlos. Si no, señores, si nosotros no, desde ahora empezamos tarde ya, hace muchos años, bastante tarde. pero lo importante es que comenzamos, en algún momento habíamos que comenzar, ¿verdad? Y lo importante no es cuándo se comienza, sino, o sea, cómo se termina, sino cuándo se comience. Y lo que nunca se comienza, nunca se termina. Nosotros como país tenemos que enfrentar esta situación porque todos los países de manera soberana lo hacen y no pasa nada. Nosotros vimos a cada rato de las Islas Vírgenes y esas islas deportan y no pasa nada. Y no respetan derechos humanos de ellos. Estados Unidos vimos hace unos cuantos meses como, con látigo, cuando estaba cruzando el río, y no pasa nada. No, nadie protesta. Entonces nosotros no podemos deportar. Entonces es un derecho soberano que le asiste a la República Dominicana en función del país soberano de deportar a todo el que no tiene documento. Obviamente hacemos un llamado a las autoridades para que estas deportaciones se hagan cumpliendo el debido proceso y sin lastimar su dignidad y sin lastimar su condición de persona. Pero ¿qué hay que deportar? Hay que deportar, porque nosotros, claro. Estados Unidos acá deporta y no pasa nada a los dominicanos que están allá y todos los países tienen ese tema, o sea, y todos los países que Costa Rica tiene un problema con Nicaragua, donde hay frontera, hay esta situación. Sabemos que todo el que migra es un tema de economía, por temas políticos y la situación, pero entonces el tema está que la comunidad internacional todavía no se decide a intervenir en Haití. No, yo no sé qué es lo que pasa. Entonces, va a llegar un tema, cuando esa horda venga, los militares dominicanos no van a poder contenerlo. No. Y van a tener que matar muchos. Y también después no van, ahí es verdad que no van a entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué está esperando la comunidad internacional? Que esa situación se haga insoportable a tal punto que salga de control y esa gente venga, esa masa humana de provista de todo. Que intervenir. Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad dominicana? Van a tener que repelerlo. Y van a morir muchos haitianos y también muchos dominicanos, jóvenes, niños, mujeres y viejas. Entonces, no esperemos que esta situación llegue hasta ahí. Vamos a ayudar al gobierno haitiano, la comunidad internacional, a restablecer que hay unas elecciones para salir de este problema, porque es que nuestros militares van a defender nuestra soberanía y lamentablemente va a haber mucha gente muerta. Nosotros no queremos llegar hasta ahí, por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional, a toda esa ONG que defienden los nacionales haitianos, que también soliciten apoyo, porque el problema está que nosotros no podemos cargar más con esta situación haitiana. Fíjate, mira, eso que tú señalas de que si aquí en República Dominicana se deportan, porque es una falta de respeto que por más jefe de la ONU que usted sea, decirle a un país que pare la deportación. Es una intromisión inaceptable e irresponsable, como ha dicho el presidente. Por más que usted sea don jefe en la ONU, usted no puede decirle a un país soberano que pare las deportaciones. Lo que usted puede decir, que se hagan las deportaciones, pero sin maltrato. Claro. Respetando la dignidad humana. Pero usted no puede decir, República Dominicana que pare las deportaciones. O sea, yo apoyo al presidente, la respuesta que le dio. Claro. Pero el presidente, hay otras iniciativas que hay que afrontar y que hasta el momento no se han afrontado. Y eso que tú señalabas de que Estados Unidos deporta, incluso la foto famosa de los caballos dando latigazos a los inmigrantes, y nadie dice nada, eso es el reflejo del dominio que tienen las potencias de los organismos internacionales. Claro. Porque no es otra cosa. Así mismo es. O sea, no es otra cosa. Si en El Salvador hay de una vez, la comunidad internacional de una vez se moviliza. Pero Estados Unidos hace lo que le da la gana y nadie dice nada. Pero Bukele, con su derecho, porque ellos tienen derecho a deportar a quien ellos entiendan, el que esté de manera irregular, eso es su derecho. Pero no quieran también cuestionar al país que lo hace. Porque también
tiene derecho. Pero el caso de Bukele, las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales han querido satanizarlo, pero lo cierto es que se vive un clima, han pasado algunas imágenes de lugares que estaban copados por la pandilla y la mara y ya la gente puede salir al parque. No, de la forma que la pandilla controlaban esos territorios. No, porque eran en complicidad con las autoridades, que les mostraban armas y de todo. No, es que no hay forma, siempre yo lo he dicho, no hay forma, por ejemplo, el caso del narcotráfico, no hay forma que la industria del narcotráfico opere si no hay complicidad de autoridades. No hay forma. Porque las autoridades no me pueden decir a mí que no saben quiénes son los que distribuyen las drogas. Claro. Ahí tenemos un DNI, que nada más no es para las informaciones que tengan que ver con la seguridad del presidente. Y la DNCD. Ahí está la DNCD, que de hecho ellos apresan cargamento, apresan mucho cargamento, pero tú no sabes quiénes son los dueños de eso. Y aquí se apresan capos grandes, o sea, capos, cuando Estados Unidos lo pide en extradición. Tú no ves, por ejemplo, a Quirino fue una solicitud de extradición. El caso de Figueroa Agosto, el caso de César el Abusador, Florian Félix, o sea, es que... César el Abusador, por ejemplo, todo el mundo no sabía a qué se dedicaba. Y él andaba en la calle, y las autoridades lo sabían, y creo que en una ocasión... Tirándose fotos con políticos. Y creo que en una ocasión, no, y que aportan para las campañas. Obviamente. Y creo que en una ocasión, al procurador general de entonces, el señor Jean Alain, le preguntaron que si las autoridades tenían todas esas informaciones de César el Abusador, ¿por qué no se apresaba? Y él andaba en sus anchas. Claro. En el país. Incluso cuando ocurre el caso de David Ortiz, él va, que lo señalaron también sobre ese atentado, él va al hospital delante de todo el mundo. Y nadie dice nada. O sea, las autoridades saben quién distribuye. La palabra clave, querido Vladimir, complicidad y contubernio. Que de hecho, que negoció el hombre. Sí, él negoció a cambio de delación y a cambio de someter informaciones. Bueno. Él menciona un nombre ahí de alto político que han dirigido los destinos de este país. Hay que ver lo que va a pasar. Yo no quiero hacerme eco de esa información, pero lo cierto es que todo apunta a que la condena de él va a ser muy benigna porque él colaboró con las autoridades de Puerto Rico. Eso lo hacen todos, porque Quirino también colaboró. Sí, con las autoridades de Puerto Rico, pero hay temas ahí que saldrán. Y él dice que esos políticos que él menciona, que solamente se salvan, según las informaciones que él ha emitido en los audios, si Estados Unidos para eso. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Yo no quiero especular porque no tengo esa información, pero es lo que se ha dicho y lo que está rodando en los audios, que hay un alto político que fue presidente de este país. Bueno, lamentablemente de que estas informaciones los norteamericanos las manejan en función de sus intereses, de lo que ellos les convenga, independientemente de lo que afecte o no. Y nadie tiene acceso a esa información. No. Es un tema de alta política. Ellos lo administran muy bien. En su tiempo ellos van llamando a quien ellos entiendan. Claro. Porque ellos saben quiénes le introducen droga a su país, a su territorio, y se la contabilizan. Usted en tal fecha introdujo tanto. Ellos saben quién entra droga. Pero además, si no hay consumo, no hay venta. Estados Unidos es el mayor consumidor de droga. Si no hay consumo, no hay venta. Entonces la droga en Estados Unidos, las armas, son los elementos que mueven la economía, lamentablemente. Ya lo sabes. Bueno, vamos a publicidad y volvemos con más ya en la parte final de República Informativa. Buenos días, amables televidentes de su programa República Informativa. Hoy, en el marco de la cápsula República Legal, tenemos un tema sumamente interesante que ha ocupado la atención de la prensa nacional y tiene que ver con el conflicto que hay entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS por el tema de salud. Un tema muy interesante, es decir, que la salud es un derecho fundamental y esta se sustenta en lo que establece el artículo 5 de la Constitución, donde establece que la dignidad humana es el fundamento de la Constitución, lo que implica que primero está la persona y luego está
la Constitución. Pero además, en el artículo 6 de la ley sustantiva se establece la eficacia horizontal, lo que implica que la Constitución vincula a toda la persona. Y posteriormente, en el artículo 8 se establece la función esencial del Estado, que tiene que ver con que el Estado tiene que establecer políticas públicas para que todas las personas nos desarrollemos de manera equitativa, progresiva e igualitaria. En ese sentido, el Estado tiene que establecer políticas públicas para garantizar el derecho a la salud que tienen todas las personas. También hay que decir que este derecho a la salud está vinculado con el derecho a la vida que se establece en el artículo 37 de la Constitución, pero además la dignidad humana se establece como un derecho fundamental en el artículo 38 de la Carta Magna. Y entonces también hay que decir que el derecho a la salud, a la seguridad social, está contenido en el artículo 60 de la Ley Suprema y además el derecho a la salud está contenido en el artículo 61, donde se establece que todas las personas tenemos derecho a la salud. Entonces, este conflicto que hay entre las ARS, y ya han salido informaciones en la prensa en esta semana, que el Colegio Médico Dominicano, si no llega a un acuerdo con el tema del aumento de los costos o del pago a los médicos, entonces van a suspender el servicio a las personas. Hay que decir que este es un derecho fundamental, el derecho a la salud, que está vinculado con el derecho a la vida, y los médicos, si bien es cierto que las clínicas privadas tienen un derecho a la libertad de empresa en el artículo 50 de la Constitución, no menos cierto es que la ley 4201 establece en el artículo 4 que la salud es un asunto de interés nacional y de orden público, lo que implica que el interés general de la población está por encima del interés particular que puedan tener la clínica privada y los médicos. Y esto obviamente partiendo del hecho de que la salud es un derecho, es un servicio básico que está establecido en el artículo 147 de la Constitución, donde se describe que los servicios básicos deben ser declarados por ley y que es el Estado quien tiene el monopolio de los servicios públicos y que éste puede a través de concesiones suministrarle la potestad o autorizar a que empresas privadas puedan ejercer este derecho a la salud. Sin embargo, este derecho a la salud que ejercen las empresas privadas, las clínicas privadas, tiene que estar sustentado en una serie de principios que se establecen en el numeral 2 desde el artículo 147, entre los que está la accesibilidad, la eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, señores. La continuidad es uno de los principios que rigen el derecho a la salud y la prestación de servicios de salud como servicio público, también calidad, razonabilidad y equidad tarifaria. Además, decir que el derecho a la salud está consignado en la ley 4201, Ley General de Salud, y también que esto también tiene mucho que ver con el Gabinete de Salud que el presidente de la República, Luis Abinader, ha creado a través del decreto 498-20, que preside la vicepresidenta Raquel Peña, y también está vinculado el ministro de Salud, Daniel Rivera, también el ministro de Trabajo, Luis Decam, también el Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, Santiago Jacín de Senasa, Adolfo Pérez de Promesecal y también la CISARRIL, Jesús Félix Iglesias. De manera que hay un conjunto de instituciones públicas que tienen que velar por el tema de salud y obviamente en estos momentos estamos observando que este conflicto solamente se está dirimiendo entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS, lo que quiere decir que, y por este medio hacemos un llamado a la vicepresidenta como presidenta del Gabinete de Salud, que también tiene que ver con este tema. ¿Por qué? Y la CISARRIL obviamente y el Ministerio de Salud Pública, porque son las entidades fiscalizadoras y reguladoras del tema de salud. Decir que el artículo 11 de la ley 4201 establece una serie de principios vinculados también con lo que establece el artículo 147, numeral 2 de la Constitución, donde se refiere a la universalidad, la solidaridad, eficiencia, equidad, eficacia y cooperación. También hay que decir que la ley 4201 establece una serie de sanciones que van desde el artículo 153 al 168 y las sanciones que tienen que ver con las violaciones de la Ley General de Salud van desde 1 año, de 3 meses a 2 años, de 10 años en caso del tema de los trasplantes de órganos y 15 de los desechos sólidos, y 15 años en lo que tiene que ver con los trasplantes de órganos. Entonces, señores,
el tema de la salud, si bien es cierto que los médicos tienen derecho a ganar un salario adecuado en función de su preparación y en función del servicio que ofrecen, no menos cierto es que no estamos hablando del derecho a la vida. Entonces, cuando los médicos le niegan a las personas a través de una huelga que han anunciado que van a ser de 48 horas, le niegan el derecho a la salud, están atentando contra el derecho a la vida que se establece en el artículo 37 de la Constitución. No es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona va a buscar un servicio de electricidad o un servicio, por ejemplo, de telefonía, ¿verdad? Si la empresa prestadora de servicios se lo niega, aunque es un servicio público y están obligados a prestarse, no es lo mismo cuando hablamos de salud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud, señores, hablamos de la vida. Si una persona va a comprar un supermercado o cualquier otro producto, se le puede negar y puede comprar en otro establecimiento, pero cuando una persona acude a una clínica privada para que le presten la salud o a un hospital público, entonces, si las personas, los médicos no lo atienden, estamos hablando de que está en riesgo la vida de esta persona. De manera que hacemos un llamado por este programa República Informativa a las autoridades, a la CISARRIL, al Ministerio de Salud Pública, a la vicepresidenta, al Gabinete de Salud y todas las personas que componen todos los funcionarios que componen el Gabinete de Salud, para que tomen carta en el asunto, no le dejen solo este tema en manos del Colegio Médico Dominicano y en manos de las ARS, porque las ARS son empresas y obviamente las empresas lo que quieren es ganancia. Pero hay que decirle también a los médicos y a las ARS que a pesar de que estas tienen un derecho en el artículo 50, derecho a libertad de prensa, ya dijimos que la Ley de Salud Pública 4201 establece que la salud es de orden público e interés nacional, lo que implica que este interés nacional está por encima del interés particular. Esperamos que prontamente tanto el Colegio Médico Dominicano, las ARS y la CISARRIL como órgano regulador, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo también se pongan de acuerdo para resolver esta situación, porque repito, no estamos hablando de cualquier servicio, estamos hablando de un derecho de salud que es un derecho congregante, porque a través de este derecho, por ejemplo, está en juego y en riesgo el derecho a la vida, de manera que cuando una persona acude a una clínica o un hospital y le niegan ese derecho, podemos estar poniendo en riesgo su vida. En ese sentido, esperamos que esta situación se pongan de acuerdo, ¿verdad?, que esta situación se resuelva a la mayor brevedad posible, porque estamos atentando contra la salud de la población dominicana. Estamos hablando de los niños, los envejecientes, las embarazadas, personas que tienen enfermedades catastróficas, personas que tienen enfermedades de alto riesgo, y este derecho está consignado no solamente en la Constitución, sino en los diferentes tratados internacionales que nosotros hemos aprobado y hemos ratificado, y además también en la Ley 4108 y las otras leyes asociativas que tienen que ver con el derecho a la salud. Así que por este medio hacemos un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto y que este es un tema de interés nacional. El tema de la salud no puede esperar. ¿Por qué? Porque si una persona no recibe atenciones médicas, estamos hablando de lo que tiene que ver con emergencia o salud preventiva, puede degenerar una situación difícil que le comprometa su salud, y aquella persona que no comprometa su salud sí que le genere un trauma que le postre en una cama y que pueda traer consecuencias mayores. Así que por este programa estaremos atentos a qué ocurre con este tema. Esperemos que las autoridades intervengan en el asunto para que el Colegio Médico Dominicano y las ARS se pongan de acuerdo sobre este particular. Seguimos con más acá en República Informativa, ya en la parte final. Máximo, lamentable el caso de un conductor que falleció al caerle un árbol gigantesco ahí en la zona universitaria. Saliendo del túnel, él estaba, según las informaciones, estaba parado en el semáforo, iba a buscar a su esposa. A su hijo al colegio y luego a la esposa. Oye, y estaba ahí. Su hijo de 7 años. Algo que tú dices, wow, pero qué coincidencia. O sea, que ese árbol caiga en el mismo momento que estaba ese vehículo ahí esperando. Pero había otro también que quería rebasar y no pudo rebasar.
a lo mejor si el otro, quizás no ve, o sea, le iba a caer el otro también, Sí. pero posiblemente como es un impacto de dos vehículos, dependiendo del tamaño del otro vehículo, si va a ser una jipeta, por ejemplo, como que quizás da tiempo, no sé qué iba pasado ahí. Sí. Porque no es lo mismo que le cayese solo a que le caiga dos. Porque él le cayó justamente donde estaba el conductor. Pero de ese lado, pero ¿qué pasa? Que había otro que no pudo rebasarle. Ah, ok. O sea, un asunto de Se quedó segundo. detrás. Exactamente. Que si le rebasa, Bueno, el árbol sí, quizás entre los dos vehículos se aguanta. y es posible, pero es lamentable. Entonces, según cuentan las versiones de la vecina, él duró 40 minutos vivos. Vivo duró 40 minutos. Lo que pasa es que la primera unidad, el 911 llegó rápido, pero la primera unidad de bomberos que llegó, con la sierra que llegó, no tenía capacidad para poder romper el árbol. Eso fue el problema. Entonces hubo que esperar otro bombero y en ese interín pasó una hora, pero él duró 40 minutos vivo. O sea, es una situación difícil y desgarradora cuando tú ves un ser humano que tú no puedes hacer nada. Porque Sí. no es de que un palito que entre dos personas podemos levantarlo. No había forma. Un tronco gigantesco. Ahora, ahí hay un tema de responsabilidad del Ayuntamiento del Distrito Nacional que tiene que tener brigada vigilando eso, porque no había o sea, todo el día ha llovido mucho, pero esos árboles muchas veces se ven las raíces. No, es que casi afuera. alguna señal te da que el árbol en cualquier momento puede colapsar. Ahí hay responsabilidad patrimonial, es un hecho lamentable, ¿verdad? Pero hay responsabilidad porque, aunque un hecho fortuito, podemos decirlo así, Claro, y la ley porque- 107.3 se establece como un eximente, pero hay un tema de mantenimiento de esos Claro, árboles. porque ellos podan a los árboles. Ellos podan los árboles y tienen que estar verificando. O sea, esperamos que Ahí falló la supervisión. Para mí falló la... Es verdad que hay cosas como que tú dices, wow, no se pueden predecir. pero tú das seguimiento a los árboles. Claro. Y más un árbol, que ese árbol tiene que ser Porque el centenario. esa ayuntamiento zona, porque el ayuntamiento, conjuntamente con las entidades que tienen que ver con las EDES, se mantienen podando podando los las árboles. Sí, porque las ramas, pero no solamente las ramas, deben verificar también el tronco. Porque Claro. mira, ¿qué pasó aquí? Aquí hay una pérdida de una vida y pudieron haber sido más. Porque había un conductor detrás que posiblemente no llegó, no pudo pasarle, pero ¿Tú te imaginas que eso le había pasado a una familia que vaya, por ejemplo, en un carro? Lo aplasta todo. a todos. Es que un tronco que de ese diámetro, muy fuerte. Porque en principio yo pensé que era que él estaba en desplazamiento. El señor se llama Noel Gómez Ramírez, que era técnico Del MINER, lamentablemente, uno de del los MINER, ahí técnicos. cerca ahí. Que él iba en desplazamiento y el árbol cae en ese momento. Digo, bueno, pero si él va en desplazamiento, hay dos cosas. O él frena O avanza. o avanza rápido. Porque tú estás viendo ya un árbol que va a caer. Hay que ver si él lo vio Y también. si- Hay que ver si él no, lo vio. puede ser, no, porque el problema es que si él está parado, vamos a suponer que él esté mirando el semáforo, él no está atendiendo un árbol. Claro que no. Que él está lateralmente. O quizás él está viendo algo en el celular en ese momento. Estaba, eso es increíble. O sea, una cosa que yo digo, wow, pero el ayuntamiento ni siquiera una nota, un comunicado, pues lamentando este hecho yo he visto. Hay responsabilidad patrimonial del ayuntamiento y del Estado de manera solidaria. A esa en familia este hay que caso. resarcirle. Aunque la caída de un árbol es algo que no se puede prever, pero sí el ayuntamiento tiene que darle mantenimiento y así como podan arriba con el tema del cableado, tiene que verificar que esas raíces estén, y si un árbol está ya en condiciones, entonces vamos a eliminarlo. Y cuando viene a ver, eso fue denunciado por los residentes y el ayuntamiento no, porque eso pasa. No le hacen caso a las autoridades. Porque yo he visto muchas veces que tumban árboles, incluso centenarios. Que están buenos. Sí, sí. Y tú dices, pero ¿y por qué? ¿Por qué lo cortas si tan bueno? Por ejemplo, en Gascue, que hay muchos árboles así. Cortaron muchísimo. Sí. Entonces, yo creo que ahí Y desbaratan las aceras que están buenas para Sí. hacer aceras de nuevo. Honestamente, yo no soy amigo de que tumben árboles. Yo no soy amigo. Ahora, si hay un árbol que representa un peligro, que está a punto de colapsar, bueno, hay que intervenir. Claro, Porque es. eso va, y más pasando donde hay una vía. Es lamentable que tengamos nosotros, según dicen las personas que estaban, cuando la mujer, la esposa, le dijeron, ella tuvieron que se puso Pero mala. ella llegó al, a mí Ella dicen que llegó, llegó al la lugar. llamaron, ella llegó, pero entonces no la dejaron como llegar al área porque estaba mala. No, imagínate. Entonces tuvieron que llevársela como para el médico de una vez. O sea, no dejaron que viera esa escena. No, terrible, Ya tú terrible, sabes, una terrible, situación lamentable. terrible. Pero esperemos que la alcaldía, que tiene la mayor responsabilidad en esto, pues
pueda resarcir esta familia que hoy pierde a uno de sus miembros, un padre de familia, un hombre trabajador, era del área técnica del MINER, según las informaciones que han surgido, y es verdad que no se recupera una vida con eso, pero de alguna manera la alcaldía del Distrito Nacional tiene que resarcir a esta familia que ha perdido, pues, vamos a decir, la parte, vamos a decir, el tronco yo no quisiera ni siquiera imaginarme. Y las madres y las hermanas, es lamentable. Esperamos, bueno, es un hecho lamentable, paz y conformidad a su familia. O sea, la vida no se recupera, lamentablemente, pero esperemos que esto sirva al ayuntamiento de Escarmiento para que haga su supervisión. El supervisor de esa área, porque se limita por... Hay brigada por cuadrante. Por cuadrante. Tiene una responsabilidad en eso. Tiene una responsabilidad. Bien, Vladimir, antes de despedirnos, yo no quería despedirme de este programa sin alertar sobre un tema que tiene también que ver con el tema de salud, y es el tema de la prótesis. Que los pacientes de alto riesgo y pacientes, por ejemplo, que tienen problemas con la columna y con el fémur, eso, la pelvis, que le ponen prótesis y los huesos, hay una situación que ha llegado hasta nuestros oídos, inclusive familiares, de que esa prótesis que autoriza SENASA no sirven. ¿Cómo? Entonces los médicos de los hospitales, llámese el Gautier, se han negado a ponérsela. ¿Por qué? Porque esa prótesis no sirve. Entonces, señores SENASA, director de SENASA, hay que tomar cante en este asunto porque esa prótesis no sirve. Esa prótesis, para las personas que tienen problemas de la columna o del fémur, ¿verdad? No sirven. Entonces no autoricen una prótesis que no sirve porque eso está dentro de la enfermedad catastrófica también. Y eso es enfermedad degenerativa. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes estén autorizándole a esos pacientes que tienen esa condición, que hay que operarlo para ponerle esa prótesis que no sirven? Entonces los médicos no quieren ponérsela. Entonces estos pacientes están viviendo una situación muy difícil. De manera que al director de SENASA le hacemos un llamado para que verifique esta situación, lo que está pasando con el tema de la prótesis que están autorizando para esta persona, que le suministran esta prótesis. Sin embargo, hay un problema porque son de tan mala calidad que los médicos no quieren ponerse a los pacientes. Entonces ya usted te imagina, un paciente que hay que operarlo. Sí, porque todos le van a caer al médico. Exactamente, pero también un tema para el médico y un tema para el paciente que tiene que sufrir ese dolor cuando te hace falta una prótesis, entonces tú no tienes una prótesis buena y adecuada. Así que hacemos un llamado a través de este programa República Informativa al director de SENASA para que verifique esta situación que está pasando, porque nos han llegado informaciones de que los médicos, por ejemplo, del Gautier, del Mocoso Puello, no quieren poner la prótesis. Esa información le han llegado, el SENASA tiene información de esa situación. Bueno, la persona que me mandó la información, ella dice que ellos han hecho una especie de huelga, ¿verdad? Y han advertido a las autoridades de que esta prótesis no sirven y por vía de consecuencia los médicos no quieren ponérsela. Pero nosotros vamos entonces a hacer un artículo sobre este tema en la columna que tenemos en el Caribe o en la columna que tenemos en la página Pincelada para alertar, y porque este es un programa informativo y educativo. Entonces nosotros a través de 3 medios tenemos que servir de voz a aquellas personas que no tienen voz. Y hay un gran número de personas que tienen situación con este tema de la prótesis. Bueno, señor director de SENASA, usted está escuchando esta situación lamentable. Estamos hablando de salud, no de cualquier cosa, no es de una camisa, no es de un zapato, no es de cualquier prenda de vestir. Estamos hablando de prótesis que, según lo que ha informado nuestro amigo Máximo Calzado, pues no sirven. Vamos a ponerle atención a esto y a buscar una solución para que estos pacientes pues no padezcan de esta situación. Máximo, llegamos lamentablemente a la parte triste. En televisión es corto. Así es. Pero nada, nosotros contentísimos del favor de su sintonía, y nosotros les pedimos pues reencontrarnos el próximo domingo cuando tendremos una entrega más acá en República Informativa.